Hola, hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a este webinario de cómo eliminar mis pensamientos negativos. Su servidora Adami Corro y Census Consultoría y Capacitación les damos la más cordial bienvenida. Igual a nuestros alumnos que están aquí, me estoy conectando con ellos de desarrollo humano en la plataforma de Census Consultoría y Capacitación. Bienvenidos, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los pensamientos negativos. ¿Qué es eso de los pensamientos negativos? ¿Cómo eliminamos los pensamientos negativos? Yo siempre he dicho que los pensamientos negativos es como ese mosquito, ese zancudo que está alrededor de nuestra cabeza todo el tiempo y que hace un ruido. Es un torbellino, es un ruido insoportable que todo el tiempo está ahí haciéndonos ruido de manera constante. Y es como el zancudo, yo les digo, porque en la noche está uno dormido, descansando, y entra ese animalito y por más que nos pegamos aquí en el brazo, lo espantamos, no se va. Así son nuestros pensamientos son constantes, todo el tiempo están ahí en nuestra cabeza dando vueltas y vueltas y vueltas. Y lo peor de todo es que estos pensamientos no se van, estos pensamientos negativos pueden estar con nosotros acompañándonos horas, días, semanas, meses y peor aún, años. ¿Cuántas veces yo le pregunto a las personas por qué estás pasando por esta situación? ¿Por qué otra vez vuelves a esta idea? O peor aún, ¿por qué sigues enfermo? ¿Por qué siempre te recuperas de una cosa y te enfermas de otra cosa? Y bueno, los pensamientos son emociones y estas emociones nos llevan a acciones y nuestro cuerpo, que es muy sabio, pues siempre que tenemos un dolor de cabeza, una colitis, gastritis, una enfermedad, lo que sea, es que nuestro cuerpo nos está diciendo, hazme caso. Es una manera de comunicarse con nosotros. Pero luego no le hacemos caso, nos tomamos la pastilla y se nos va y ya no permitimos que el mensajero, o sea, el inconsciente, lo que nos quiera decir, nos esté informando. Así que hoy vamos a hablar de esos pensamientos negativos y te voy a decir cómo vas a eliminarlos. Porque muchas veces te dicen, motívate, haz algo, échale ganas. Eso no sirve, eso es basura. Cuando una persona te dice, échale ganas, señores, amigas, amigos, sin el afán de ofender, quita de tu vocabulario esa palabra que es basura. Echarle ganas no significa nada. Echarle ganas, ¿eso qué es? ¿Dónde lo compro? ¿Cómo se hace? ¿En qué cantidades? ¿Cómo lo tengo que hacer? Hay que decir el cómo hacerlo, porque el de echarle ganas, eso no sirve para nada. Cuando tú quieras ayudar a una persona, dile cómo lo vas a hacer. No nada más le digas una palabra que es obsoleta, que no sirve. Así que yo quiero, antes que nada, agradecerles a todos nuestros amigos que se están conectando. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hablar de los pensamientos, hablar de la mente es hablar de nosotros mismos. ¿Sabías que de 10 a 14 horas todos los días nuestra mente está trabajando de manera intermitente? O sea, que cuando estamos callados, aunque no estemos hablando, nuestra mente está pensando y pensando y pensando y pensando, y todo ese pensamiento nos puede crear conflictos emocionales. Fíjense que lo único real de nuestros pensamientos, de nuestra realidad, es lo que tú piensas. Para ti, pensar algo es real. Si tú das por hecho un pensamiento, es real. Recuerda, amiga, amigo, nuestra mente, toda la información llega a nosotros de manera visual, sensorial y auditiva. Todo lo que ves, tu mente lo toma como un extractor y lo absorbe. Y para ti, ese hecho es real. Para ti, no para los demás. No significa que lo que tú creas es realidad. No significa lo que tú piensas que es, los demás tienen que estar de acuerdo. Es por eso que cuando hablamos de los pensamientos, es tocar este tema con mucha delicadeza,
porque tú creas en tu mente lo que crees que es. Acuérdate, amigo, pero eso no significa que sea la realidad. Y es ahí cuando empiezan nuestros pensamientos de manera no positiva. Los pensamientos hay que trabajarlos. Es como un gimnasio. Cuando vamos al gimnasio entrenamos los músculos. La mente es lo mismo. Vamos a entrenar nuestra mente para desprogramarnos, quitarnos esas ideas, esos pensamientos, echarlos a la basura porque no nos están dando nada interesante. Entonces, una vez que quedó claro el primer punto, nuestra realidad está solamente en nuestra mente. No significa que sea. Por lo tanto, si no estás de acuerdo con los demás, no quiere decir que los demás estén equivocados. Sencillamente, ellos también tienen una realidad. Tu realidad no es la misma que la mía, ni la de la persona que está al lado, porque todos pensamos de manera diferente. Cuando nos enfocamos en hablar de por qué tenemos pensamientos negativos de manera continua, tenemos que hablar del pasado. Nuestra mente siempre está pensando en el pasado. Fíjate, si nuestra mente inconsciente es un 95%, quiere decir que solamente el 5% estamos en este momento con nuestra mente consciente. Por lo tanto, nuestros pensamientos vienen de nuestro pasado. Y es aquí la parte más difícil. Normalmente, seguramente te ha pasado que cuando empiezas a pensar y a tener pensamientos negativos, vienen, ¿por qué no le dije? ¿Por qué no lo hice? ¿Y si le hubieras dicho? ¿Y si lo otro? ¿Y si esto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Y esos pensamientos, como te dije al inicio, puedes programarlos por semanas, horas o años. Es decir, que nuestra mente normalmente está pensando en el pasado de manera automática. Tú me podrás decir, no, yo no pienso en el pasado, ya aprendí a quitar esos pensamientos. Perfecto. Te agradecería y te felicitaría y te diría, dime cómo lo has hecho. Porque además, no solamente es el chiste, el decir, ya dejé de pensar en el pasado. Te apuesto que cuando no estás pensando en el pasado, estás pensando en el futuro. ¿Qué voy a hacer cuando me den el trabajo? ¿Qué voy a hacer si me cambio de casa? ¿Qué va a pasar si le digo que sí? ¿Y qué va a pasar si me dice que no? Y si esto y si lo otro, es natural, amigos, somos seres humanos y siempre le tenemos miedo a lo novedoso, a las cosas que desconocemos. Cuando hablamos de la mente negativa es hablar de que para que quieras lograr cambios tienes que ampliar tu zona de confort. Muchas veces he escuchado esta palabra de sal de tu zona de confort y yo le haría un pequeño cambio y te diría, no salgas, auméntala. ¿Por qué aumentarla? Cuando estamos hablando de tu zona de confort, ¿qué es el confort? Es estar cómodo, estar a gusto, sentirme con confianza, con seguridad. Eso que es mi zona de confort me da la seguridad, la confianza de que lo que hago, lo hago y lo realizo bien. Por lo tanto, si amplías esa zona de confort, esas actitudes de que te sientes perfectamente bien, ahora te vas a sentir mucho mejor. Cuando vas ampliando tu zona de confort, obviamente que hay miedos, porque siempre lo desconocido nos pudiera ocasionar miedos. Poco a poquito, según vas avanzando, se va ampliando tu zona de confort. Amigas, amigos, nos han enseñado que no debemos equivocarnos. Nos han enseñado una palabra que en programación neurolingüística jamás utilizamos, que es la palabra fracaso. No existen fracasos, solo resultados. Cuando no salen las cosas como tú quieres que salgan, como tú hubieras querido que salgan, ponte a pensar, si no salieron es porque en el proceso no lo realizaste de la forma adecuada. Es decir, un mal resultado no equivale
a un fracaso. Muchas personas te dicen, es que si no sale a la primera, entonces, pues, ¿para qué lo vuelves a hacer? O la otra persona te dirá, inténtalo. Y eso es lo correcto. Recuerda que somos seres humanos y podemos equivocarnos las veces que quieras. Para eso estamos aquí en esta vida, para equivocarnos, para aprender de todos los errores. ¿Qué hice mal en esta ocasión para no volver a repetirlo? Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver todo, porque estamos hablando que estamos desprogramando nuestras ideas, nuestras creencias. Recuerda, nuestra realidad no significa que sea la verdad para todos. Eso solamente es nuestra realidad. Y cuando yo les digo que nos ayuda a quitar nuestros pensamientos negativos, es vivir el presente. Esa es una de las primeras realidades, una de los primeros pasos que te puedo compartir que nos ayuda a olvidarnos del pasado. Cuando tú te olvidas del pasado, cuando tú te olvidas de imaginar un presente que a lo mejor no es como tú lo querías, es el momento de hacer una pausa en tu vida, respirar, ubicarte en el presente. Acuérdate, amiga, amigo, el presente es un regalo, es lo que estamos viviendo en este preciso momento. Y si este preciso momento te regalas la verdad, la realidad, quiere decir que entonces vas a dejar el pasado y vas a dejar el futuro. Concéntrate, ubícate, reacciona. ¿Cómo? Como tú tengas la manera de hacer. Ahorita te voy a decir cómo. ¿Esto a qué viene? Porque algunas personas somos visuales, sensoriales y auditivos y no para todos funciona la misma receta. Cada uno de nosotros está hecho de una manera muy específica. Yo no te puedo decir algo general, pero vamos por partes. Entonces, bueno, vive el presente. El vivir el presente nos va a ayudar a estar en este momento, sin el pasado, sin pensar en el futuro, solamente me centro aquí y en el ahora, respiro y eso me permite tomar las mejores decisiones y olvidarme de los pensamientos que no me están trayendo nada en este momento. Otro punto que quiero mencionar es ese famoso ruido mental que nos hace en la cabeza todas las cosas. Vivimos anclados a ideas, a recuerdos, a emociones. Seguramente escuchas una canción y te dice, ay, esto me recuerda una situación triste, o esto me recuerda cuando en mi infancia, cuando viví. Siempre estamos anclados a aromas, puede ser una comida, una loción, diferentes texturas incluso, pero los anclajes lo que hacen es que la mayoría de las veces, no siempre, nos hacen sentir mal y se viene a nosotros otra vez un pensamiento negativo. Es decir, que seguimos viviendo en un ancla, en un pensamiento en el pasado. Pobre de nuestro pasado, lo estamos culpando, ¿verdad? Pero en realidad no es culpar, es solamente compartirte que es momento de vivir el presente para poder tener ideas y pensamientos. Fíjense que hace rato yo les decía que tu realidad es tuya y no tienes que estar de acuerdo con los demás. Y esto te lo comparto, amiga, amigo, porque muchos de los problemas que nosotros nos creamos es por nuestras propias creencias, por nuestras propias ideologías que no son las adecuadas. Bueno, no, para nosotros sí, pero no para los demás. Y esto tiene que ver que si yo no estoy de acuerdo con la religión, yo me he topado con muchos grupos religiosos a los cuales me han invitado a trabajar. Y hay personas que me dicen, estas son las reglas para que trabajes en mi grupo. Aquí no puedes hablar de esto, no puedes hablar de lo otro, porque en nuestra religión no se toca. Y yo muy respetuosamente sigo las reglas de lo que ahí se dice. ¿Y esto por qué te lo cuento? Porque en la mayoría de las personas tenemos una idea y creemos que es nuestra y así debe ser. Por lo cual yo te invito a que a partir de hoy hagas una reflexión. Fíjate, si tú crees que tu religión no
no es la que la otra persona tiene, entonces decimos, es que está equivocada. Si tú tienes una creencia política y estás pensando en un gobernante que hace las cosas bien y la otra persona puede pensar que no lo hace bien, te disgustas. Y es muy triste y es muy lamentable que muchas personas estén ocasionando separación en lugar de unir. Y esto se ve no solo en la política, se ve en la religión, se ve incluso en los deportes, en las apuestas, en temas que de pronto si yo no estoy de acuerdo, me puedo empezar a molestar porque la otra persona piensa de manera diferente. Y es ahí cuando debemos dejar el pasado, el futuro, vivir el presente y solamente escuchar, ser muy respetuosos y ser empático. ¿Cuántas veces te ha pasado que ves a una persona, sea quien sea, y puedes decir, esa persona me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal? Nada más de verla, se me revuelve el estómago. Y así pueden pasar semanas, años, y cada vez que la ves, sientes lo mismo. Y un día tienes una plática con esa persona por alguna circunstancia en la vida y te empiezas a dar cuenta que esa persona no es como la imaginabas, que esa persona es una mujer, un hombre sensible, con problemas, con situaciones caóticas, que está viviendo enfermedades, un sinfín de emociones desastrosas, y haces empatía con esa persona. Y tú qué dices, ah, caray, fíjate que yo pensaba que cada vez que te veía, como que algo no me hacía clic, y ahora que platico contigo me doy cuenta que somos muy idénticos. Seguramente te ha pasado. Por lo cual yo te invito a que en lugar de pensar en la otra persona de manera negativa, trates de ponerte en su lugar. Y una de las formas de que vas a evitar tus pensamientos negativos es dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de pensarte en ideas de la otra persona o de la circunstancia que ni siquiera las conoces. Porque podemos criticar, juzgar, hacer un análisis, hacer una historia de la otra persona o de las circunstancias, pero no las conocemos. Recuerda, esas solamente son nuestras ideas. En cambio, cuando empezamos a tener